Ya, muy buenas tardes, licenciada Marlene Guamaní-Da. Le damos la bienvenida al curso de Psicología en Salud Escolar. Cuando vos se puede iniciar. Gracias, muy amable. Muy bien, buenas tardes con todos. Un gusto poder compartir este tema muy importante como es la psicología en la salud escolar. Como ustedes ya han podido escuchar, soy la licenciada en Psicología Marlene Guamaní. En la actualidad trabajo en el Colegio de Alto Rendimiento. Me da mucho gusto poder compartir este tema que considero que es sumamente importante en el tema o en relación a nuestros estudiantes, ¿no? Como son niños y adolescentes. Vamos a mostrarles un poquito acerca de lo que es el objetivo de este taller. Saben, ¿no? Comenzamos, conocemos algún tema, es necesario tener claro qué es lo que queremos aprender, y también en esta ocasión les voy a mostrar qué es lo que nosotros queremos. El objetivo de este taller es fortalecer el accionar de promoción y prevención de la salud mental en la etapa escolar para facilitar el desarrollo de las competencias personales y sociales que contribuyan al bienestar del niño. Dejando en claro que cuando hablamos de etapa escolar también nos referimos a toda esa etapa de aprendizaje. Vamos a tocar netamente sobre lo que es la niñez y la adolescencia. Hablamos un poco de conceptos básicos. En este caso vamos a conocer un poco la definición. Salud, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, este término quiere decir que es un estado de completo bienestar físico, mental y social, no solamente de la ausencia de afecciones o enfermedades. En este caso también podríamos decir que es un equilibrio armonioso de las áreas físicas, mental, social y espiritual que le permite a la persona un desarrollo. Cuando hablamos de salud escolar, podemos entender como un campo de la aplicación de la salud referente a intervenciones de fomento de la salud y la calidad de vida, la prevención de enfermedades en el ámbito escolar. Esto abarca desde la etapa preescolar hasta la universidad. Definición de psicología: la ciencia que trata el estudio y el análisis de la conducta y los procesos mentales de los individuos y de grupos humanos en distintas situaciones. En este caso vamos a hablar sobre el niño y el adolescente dentro de la escuela. También es necesario conocer acerca de lo que es la promoción de la salud. Como ustedes saben, la promoción de la salud es la educación para la salud, el fomento, es decir, del autocuidado, la prevención, detección precoz y protección a grupos específicos frente a factores de riesgo. Cuando hablamos de salud mental, la salud mental, podríamos decir que la promoción de salud mental es buscar el equilibrio, el bienestar para prevenir la enfermedad. Y también se realizan actividades de promoción de la salud mental en adolescentes a través de la coordinación y se trabaja en las instituciones educativas. Según Reyes y Martí, dice que desarrollaron el programa de promoción de la salud mental positiva y la prevención de la enfermedad mental en el ámbito escolar. Se procura divulgar hábitos de vida saludables y factores de protección de la salud mental, dándose prioridad a aquellas intervenciones que mejoren el afrontamiento del estrés, el aprendizaje, técnicas de solución del problema, el autoestima y las habilidades socioemocionales, que se basa en estrategias de educación para la salud y busca incrementar la capacidad de detección precoz y problemas emergentes de salud mental en los centros de enseñanza. Entonces, teniendo un poco de noción acerca de los temas que vamos a tratar, conociendo los conceptos básicos, vamos al primer tema, como es conocer un poquito de la salud escolar en el Perú. En este caso vamos a conocer un poco acerca de los antecedentes.
ejemplo, se conoce que en el año de 1988 la asociación CALPA, que en la actualidad sigue funcionando, ¿no? Ellos comenzaron a trabajar sobre lo que era la promoción de la salud escolar en Lima. Lima, pues, se extendieron a Cusco, Ayacucho e Iquitos. Luego también trabajaron sobre lo que es la higiene en los centros educativos primario de las regiones de Lima, Piura y Cusco. Después fue también un programa introducido en las escuelas, como es el programa de escuelas amigas, lo cual fue impulsado por la UNICEF. Ellos trabajaron la democratización en el aula, el autogobierno de los alumnos, los cuales buscaban mejorar la calidad educativa, ¿no? Y además intentaban que se tuviera una educación integral, en la cual estaba involucrada la salud, en este caso salud física. En el año 2001 al 2002 un programa nacional de salud mental de MINSA, la cual considera la prevención de la violencia, implementar actividades, las que se conocen como habilidades sociales para la prevención de conductas violentas en adolescentes. Esta consta de 16 talleres, se trabaja en instituciones educativas. En la actualidad persiste este programa, se trabaja, los centros de salud trabajan con las instituciones educativas, en las cuales se tratan temas como lo que es autoestima, comunicación, asertividad y toma de decisiones. El objetivo de este programa es que se pueda prevenir la violencia. En 2003 se inició el programa de escuelas saludables, el cual se trabajó con un convenio entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. Luego, en el 2013, se da la ley de la promoción de la alimentación saludable para niños, niñas y adolescentes. Y la resolución del 2010-2013 PCM crea una comisión multisectorial encargada de la ley 30021, la cual fue dada el 18 de junio del año 2013. La resolución 306-2012 PCM constituye una comisión multisectorial de la naturaleza temporal encargada de proponer la estrategia de difusión de la dieta andina, elaborada prioritariamente con productos originarios del Perú, el 24 de septiembre de 2012. Esto sería, ¿no?, ese programa que existe también hoy en día en las escuelas, como son los programas de Lugar, los cuales se preocupan por una buena alimentación del estudiante. Ustedes saben, el tema de la alimentación saludable tiene que ver mucho con el tema de la salud. Y si un niño adolescente está bien alimentado, quiere decir que también su cerebro está en buenas condiciones para poder aprender o adquirir conocimientos y nuevas habilidades. Según la resolución ministerial 908-12 del MINSA, lista de alimentos saludables recomendados para su expendio en los kioscos escolares de las instituciones educativas. Esto se como ustedes pueden ver, la salud escolar se dio a través de muchos años atrás, es todo un proceso en el cual día a día se va mejorando, y la intención es tener niños y adolescentes en situaciones óptimas, tanto de salud física como la de salud mental. Pasamos a la siguiente. Cuando hablamos de salud mental en niños y adolescentes, es necesario conocer cuál es esa situación, cómo se ven afectados, cuál es la condición de nuestros niños y adolescentes en el Perú. Aquí tenemos algunas estadísticas, unas menciones que ha sido realizada este trabajo por la UNICEF juntamente con el Ministerio de Salud, el cual nos menciona lo siguiente. Nos dice que poco más de la mitad de los bebés de 1 a 17 meses presenta riesgo de salud mental. Es decir, tuvo dificultades en alguna de las subescalas de irritabilidad, inflexibilidad y rutinas. Según el número de estas, el 26,6% mostró riesgo en una subescala de 15% y el 14,6% en las 3 subescalas. En este caso estamos hablando de una prueba
ya que se aplicaron y en las cuales resultó como consecuencia que existe una gran cantidad de niños, como dice aquí, de bebés de 1 a 17 meses que se encuentran en riesgo de su salud mental. También se midió esto en niñas y niños, en las cuales menciona que el 36.4% de las niñas y niños, claro, de 1.5 a 5 años, clasificaron en riesgo de presentar algún problema de salud mental, ya sea de tipo emocional, conductual o atencional. En este caso, cuando se refiere a lo que es tipo emocional, podríamos decir que hay algunas deficiencias, ¿no?, en las crianzas, en la forma de criar a los hijos. Quizás hoy en día una de las gran problemáticas que se presenta en nuestro medio es de que los padres trabajan y los niños quedan al cuidado de otras personas, las cuales no le brindan aquellas atenciones o efectos emocionales que el niño requiere, conductual y atencional. Por otro lado, se puede decir que al menos 3 de cada 10 niñas y niños adolescentes de 6 a 17 años se considera en riesgo de presentar problemas de salud mental. Como ustedes saben, en este tiempo que hemos estado en aislamiento, esta cantidad, digamos, ha aumentado debido a que el aislamiento social ha hecho que muchos niños y adolescentes dejen de tener contacto social. Muchos han estado con mucho temor encerrados dentro de casa y por causa de ello y también por estar muchas horas frente a un televisor o unos aparatos tecnológicos, celulares, tablet o laptop, han creado algún tipo de adicción. Y además han tenido una vida sin contactos, sin relaciones interpersonales con otras personas de su edad, la cual ha retrocedido, es decir, su forma de relacionarse. Y ahora que han vuelto a la presencialidad, se puede ver que muchos niños, niñas y adolescentes tienen problemas de ansiedad, de estrés y también depresión. Entonces, estamos en un país en el cual tenemos mucho riesgo. Lo que realmente preocupa es que muchos de los padres o profesionales, ¿no?, en este caso de los docentes que trabajan en clase, quizás no conocen los signos, síntomas de estos problemas como la ansiedad, el estrés y la depresión, las cuales no son derivadas a tiempo y también no son atendidas. Como ustedes saben y conocen, desde el año 2019 aproximadamente, a finales del año 2019, se ha creado un centro de salud mental comunitaria, la cual es exclusivo para atención de problemas mentales, ¿no?, de los más simples a los más complejos. Es decir, si existe un niño, un adolescente, un joven, una persona adulta con algún síntoma, conciliar el sueño, de no alimentarse bien, de no tener una actividad permanente, una relación, una interacción permanente con otras personas, es una persona muy solitaria, la persona tiene algún tipo de apego, como juegos en el caso de los niños, también el tema del uso sin cuidado, sin medida de las redes sociales. En el caso de las personas que, por ejemplo, tienen dificultades para poder resolver problemas, o personas que son, que muestran, ¿no?, signos, síntomas de ser violentas, no son derivadas. Entonces, para ello nosotros necesitamos conocer estos signos y síntomas para poder nosotros derivar. Y en este caso, estos centros son especializados y justamente fueron creados para esto, ¿no?, para hacer trabajos de promoción, prevención y atención. Y en cada departamento existen 2, a veces dependiendo del
momento, si es muy grande, existen hasta 3 centros de salud mental, cual cuenta con un equipo de profesionales especialistas como son psiquiatras, psicoterapeutas, psicólogos y todo el personal que está preparado para atender casos o problemas de salud mental. Bueno, ahora vamos a hablar un poco acerca de lo que es el desarrollo del niño y el adolescente. Más antes de ello, quisiera dejar también esto para que ustedes de repente puedan decirme si tienen alguna pregunta. Hola, o de repente no me escuchan bien. ¿Me pueden escuchar bien? ¿Me están comprendiendo lo que estoy hablando? Creo que se está dando bien el desarrollo de este taller, entonces vamos a continuar. Cuando hablamos de etapas o el desarrollo del niño y del adolescente, vamos a hablar un poco acerca de etapas de Piaget, que son las más acertadas, digamos, son los que más se tocan, porque quizás es lo que más también conocemos, y él nos habla acerca de 4 etapas. Tenemos la primera etapa, en la cual él considera como la etapa sensoromotriz, de 0 a 2 años. Menciona que el bebé, en esta etapa, el bebé se relaciona con el mundo a través de los sentidos y la acción, conducta orientada a metas y a la permanencia de objetos. En este caso, es decir, el niño de 0 a 2 años, antes, se relaciona con su mundo, tiene el apego a las personas que lo atienden, no necesariamente puede ser la madre, es decir, las personas que suplen sus necesidades, los bebés tienen un apego más fácilmente, ellos están descubriendo, es por eso que en esta etapa ellos tienden a llevarse todo a la boca, ¿no? Es así como ellos van descubriendo, conociendo las cosas que les rodean. Se dice también que en esta etapa, que parece absurdo, es que ellos están aprendiendo todo lo que acontece en su entorno, es decir, se convierte como a veces se cree, ¿no? Pero es muy niño, no entiende, ¿no? Ni siquiera escucha, pero su cerebro sí está captando toda la información. Entonces, en esta etapa se recomienda estimular a través de juegos, a través del tiempo, a través de la música, ¿no? Esto les ayudaría a su buen desarrollo. Cuando hablamos de la etapa preoperacional, que viene a ser de 2 a 7 años, en esta etapa el niño puede usar símbolos y palabras para pensar. Se caracteriza por el desarrollo rápido del lenguaje, para distinguir la fantasía de la realidad. Se da el egocentrismo. En esta etapa es necesario saber que el niño ya puede usar símbolos y también palabras. En esta etapa también se caracteriza porque el niño comienza a expresarse a través del lenguaje. Y ustedes saben que el lenguaje se va desarrollando de acuerdo a la interacción, es decir, de acuerdo a la práctica. Mientras más se habla con el niño, mientras más está en un ambiente en el cual las personas lo consideran como un ser ya con la cual se puede conversar, se le puede dar las indicaciones. Entonces, el niño va aprendiendo con mayor rapidez. Es decir, cuando un niño, digamos, expresa de una forma errada algunas palabras, algunas letras, nuestro trabajo sería en poder corregirlos y no permanecer o reforzar, digamos, la pronunciación de palabras equivocadas, ¿no? Y es decir, el niño aprende de acuerdo a lo que nosotros vamos reforzando su lenguaje y la interacción que tenemos con ellos.
Cuando hablamos de la etapa de operaciones concretas, está en la edad de 7 a 11 años, es decir, nosotros aquí tenemos lo que es la educación primaria, ¿no? En esta etapa, el desarrollo, el crecimiento cognitivo es un periodo muy formativo de la escuela. El lenguaje y las habilidades del niño acelera la formación drástica. Los niños empiezan a pensar cierto pensamiento abstracto. El niño organiza el mundo a través de 3 etapas: la seriación, la clasificación y conservación. Es decir, en esta etapa el niño está ya, digamos, apto. Si el niño aún no lee, está apto para la lectoescritura y otras habilidades. Y además el niño ya puede entender de manera abstracta. Ella puede pensar de una forma abstracta, es decir, él puede aprender con facilidad, ¿no? Como son las operaciones matemáticas. Y además también si hablamos de la parte social o parte de la formación, en esta etapa el niño también ya puede asumir algunas responsabilidades de acuerdo a su edad. Lo ideal es que nosotros vayamos formando también buenos hábitos y también ir moldeando la cultura. Cuando hablamos de la etapa de operaciones formales, que es de los 11 a 12 años en adelante, en esta etapa desarrollan un pensamiento más abstracto. Ahora son capaces de pensar en situaciones hipotéticas desde el razonamiento científico y proposicional. Analizan y se preocupan sobre la identidad y sociedad. Es decir, en esta etapa ellos ya se dan cuenta de todo. Es decir, a ellos ya no se les puede también corregir a través de amenazas, opresión o a través de la violencia. Lo ideal es que en esta etapa nosotros comencemos a conversar con ellos y podamos plantearles muchas preguntas para que ellos ya puedan usar la reflexión. Y es de esa forma como nosotros podemos formarlos o ir corrigiendo aquellos errores que quizás ellos tienen. También esta etapa es bueno para poder ya hacer que el niño se vaya desarrollando otras habilidades, ¿no? La misma que se ha podido hacer también, por ejemplo, en la edad de los 5, 6, 7 años, como es la música, el arte, el deporte, y en esta etapa algunos ya están definiendo a qué lado ellos se inclinan. Y esto es necesario e importante para poder tener un mejor desarrollo, es decir, una mejor comprensión y mayor facilidad para poder obtener conocimientos, debido a que el deporte, el arte, la música ayuda a desarrollar ciertas partes del cerebro, la cual le ayudaría en su aprendizaje. Ahora vamos a pasar, vamos a hablar acerca de la promoción de la salud mental en escolares. Cuando hablamos de la promoción, como ya hemos mencionado anteriormente, hablamos de lo que es la divulgación de la información o el tratar un tema antes de atender alguna problemática antes de que suceda el problema. Entonces, cuando hablamos de la infancia y la adolescencia, nosotros estamos hablando de que se atiende a las mujeres durante el embarazo. Ellas tienen una atención de parte de los centros de salud, hospitales, en las cuales las mujeres son controladas de acuerdo al periodo de embarazo en la que se encuentran. La atención viene a ser una vez por mes hasta el 7º mes, y el 8º mes es cada 15 días y el 9º mes de embarazo es a la semana. ¿Por qué se hacen estas atenciones? Estas atenciones se brindan con la finalidad de poder prevenir, es decir, embarazos en riesgo, prevenir el problema de la anemia, porque ustedes saben que un niño que adquiere la anemia durante el embarazo de la madre, o también cuando el niño está pequeño adquiere la anemia, esto va a dañar su cerebro, el cual sería una gran barrera para el aprendizaje.
aprendizaje. Se dice que los niños que tienen anemia antes o después del embarazo serían niños, si no se recuperan rápidamente, serían un problema, sería difícil su recuperación total. Como ustedes saben, el tema de la anemia quizás es un problema que no es fastidioso. Si nosotros no hacemos, no medimos, ¿no?, el tema de la hemoglobina en su sangre, podemos creer que el niño aparentemente está sano, pero es altamente peligroso. Y es por eso que tienen estos controles las madres, y es necesario que puedan hacerlo para que se pueda evitar. Y es ahí donde se da la promoción de la salud. Cuando hablamos también, en este caso de embarazo, hablamos también de embarazo en la adolescencia. Como ustedes saben, hoy en día, o de acuerdo también a las estadísticas que se muestran, en este tiempo de la pandemia se ha visto en aumento el tema del embarazo en la adolescencia. Algunas causas del embarazo en la adolescencia han sido, por ejemplo, el tema de las violaciones, y otro de las causas de embarazo en la adolescencia son aquellas niñas o adolescentes que crecen con carencia afectiva. Es decir, muchas de ellas han crecido en hogares en los cuales los padres trabajan. Algunas de ellas provienen de hogares donde no existe la figura paterna. Por tener esta carencia afectiva, fácilmente tienden a aceptar el poco afecto que le pueda dar una persona de su edad o mayor que ella. Y si ellas no tienen la información necesaria, si ellas no tienen confianza de poder hablar estos temas, en este caso si hablamos de un adolescente, de poder hablar estos temas con la madre, va a ser un poco difícil que ellos puedan adquirir conocimientos certeros. Si bien es cierto, en la escuela también se brindan informaciones sobre este tema de los cambios que se dan en la adolescencia. En el área de tutoría se habla bastante sobre esto. Sin embargo, a veces no se habla muy a profundidad. Entonces, quienes son encargados de poder brindar esta información serían los padres, pero cuando no cuentan con esa confianza, no existe esa comunicación, o a veces no existe la preparación de los padres para poder orientar a sus hijos, entonces es más fácil o es más propenso un adolescente. También hablamos de hijos de familias monoparentales. En este caso estamos hablando de madres y padres solteros. Como ustedes saben, nosotros tenemos aún una crianza, considero que en el Perú todavía estamos en esa época, como muchos entendemos que nuestras familias están conformadas por papá, mamá e hijos, la cual hoy en día se considera otros tipos de familias. Sin embargo, esta trae algunas consecuencias. Entonces, el hecho de ser madre soltero, padre soltero, los niños y adolescentes que provienen de ese tipo de hogares tendrían más riesgo de tener problemas con el embarazo, tener problemas con las drogas, de tener problemas con el alcoholismo, de tener problemas de no tener un rumbo en la vida, de no saber decidir, de no tener motivación u orientación para valerse por sí mismos. Porque si bien es cierto, los seres humanos no solo necesitamos de que suplan nuestras necesidades como es la alimentación, el vestido, sino también las otras necesidades como son las afectivas, sociales y espirituales. Es decir, las personas, como es un papá o una mamá soltera, si no tomen en cuenta esto, no es posible atender todas las necesidades si no es una persona preparada
preparada o quizás bien organizada. Entonces, en este caso, es necesario poder nosotros trabajar con los padres. Si hablamos de promoción de la salud, mucho de ello también es parte de la responsabilidad de trabajar de las instituciones educativas, más que todo los docentes tutores, ¿no? Brindar charlas, brindar orientación, reuniones con los padres para poder ayudar e informar a los padres para que puedan ellos estar preparados y poder orientar a sus hijos o hijas. Cuando hablamos de promoción, también hablamos acerca del retraso escolar, es decir, para evitar esta problemática de lo que es las bajas calificaciones, para evitar lo que es la diserción escolar, como se da comúnmente en las instituciones educativas básicas, es muy necesario nosotros tener contacto con la familia. Aparte de eso, poder ver si el estudiante a veces no tiene un problema de repente muy simple, ¿no? Algunos estudiantes tienen problemas visuales, los padres no lo saben y muchas veces los docentes son los que están más en contacto y al tener este problema y al no tener confianza, ellos no tienden a avisar. Entonces, por causa de eso, a veces los estudiantes se retrasan o dejan de aprender. Entonces, por ello es importante que un docente, también la familia, pueda tener bastante comunicación. Y en el caso de que podamos detectar problemas de aprendizaje, como es, por ejemplo, el tema del habla y la escritura, pasado de los 7 u 8 años, nosotros considerarlo como algo normal y no derivarlo para atención especializada, también va a contribuir a que el estudiante no sea bien atendido y tenga un retraso escolar. Entonces, para ello es importante nosotros poder observar, tener comunicación con los padres, poder ver quizás la atención que se le pueda brindar o derivar a una instancia en la cual pueda ser atendida de manera eficiente. También hablamos del trastorno en el desarrollo del lenguaje. Ya les mencioné el tema del lenguaje, es una actividad que se da en el desarrollo humano hasta los 5 años de edad. Esa sería la edad, digamos, límite en la cual una niña debe aprender a hablar casi correcto, claro, con algunas imperfecciones, como es la pronunciación de algunas letras, como es la R principalmente, que ellos no pueden pronunciar, muchos no pueden pronunciar con facilidad. Si pasado de los 5 años nosotros no brindamos una atención oportuna, es posible que esta persona ya no se recupere al 100%. Por eso es necesario e indispensable derivar, si es un caso de problemas. También hablamos de antecedentes de patología psiquiátrica en los padres. Esto ya se da a través de la comunicación con los padres, ¿no? Es importante conocer la procedencia del estudiante, del niño o del adolescente. Se dice que las enfermedades como es la depresión, la esquizofrenia, enfermedades, por ejemplo, la psicosis, son transmisibles, pero se van desencadenando de acuerdo a una situación clínica que va a pasar en la vida del niño o del adolescente. Sin embargo, también se puede ver a través de algunos conocimientos previos acerca de la familia. Bien, también hablamos de maltrato infantil. Nosotros provenimos de familias en las cuales hemos sido tratados de una forma más rígida, una forma más estricta, diríamos así, en comparación a lo que ahora es. Entonces, hoy en día nosotros sabemos que existe, ¿no?, la ley de protección contra el niño y el adolescente, la cual hace que muchos padres tienen miedo, ¿no?, tienen el temor quizás de poder
disciplinar a los hijos. Y definitivamente es necesario nosotros también tener claro de que no solo la violencia o el maltrato es una forma de disciplinar al niño o al adolescente. Hay otras formas, y una de esas formas es la que vamos a hablar más adelante. Pero ¿por qué se debe trabajar el maltrato infantil? Porque esta puede dejar muchas secuelas o traumas, las cuales van a dificultar su desarrollo normal. Lo más probable es que se repita este patrón en la vida de ese niño o ese adolescente. Entonces, nosotros necesitamos ser conscientes que hay niños o niñas o adolescentes que viven en un ambiente de maltrato, deben ser atendidos oportunamente, debido a que son situaciones que ellos quizás son males que se puede tratar, sin embargo, no van a reparar de todo. Es necesario nosotros conocer lo que es disciplina, ya corrección, y aplicar lo que es la violencia. Cuando hablamos de violencia, hablamos de maltrato. Y eso también se da porque a veces nosotros creemos que tenemos toda la razón y que a nosotros están sometidos los adolescentes. Sin embargo, también son seres pensantes, son seres humanos como nosotros, que entienden todo, pero de otra manera. Padres, somos docentes, profesionales de otra área, necesitamos conocer el desarrollo humano para poder entender y tratar mejor a un niño y a un adolescente. Hablamos también de trastornos de comportamiento alimentario. Cuando hablamos de trastornos de comportamiento alimentario se refiere a lo que es la anorexia y la bulimia. Este problema se da más frecuentemente en las adolescentes. Esto tendría que ver también con el tema de la autoestima. Otras veces también es por la influencia de los medios de comunicación. Como ustedes saben, nuestros medios de comunicación, cuando se refieren a la belleza de una mujer, se refieren a una mujer esbelta, a una mujer alta, blanca, de cabello liso, cabello rubio, de ojos grandes, la cual hace o llama la atención del adolescente y ellos comienzan a creer que esa es la información correcta. Sin embargo, nosotros, por ser descendientes de los incas, definitivamente no somos de esa forma. Y nuestra belleza es totalmente diferente, pero no es que no seamos bellos porque no cumplimos los parámetros que los medios de comunicación nos dan, sino que nosotros tenemos otras características, otros rasgos físicos. Quizás esto es necesario conversar, aclarar con los menores, tanto con los niños, adolescentes, también como con nuestros hijos. Este es un problema que se ve más frecuentemente en la etapa de la adolescencia. Hace un rato hablábamos sobre el tema del maltrato infantil y ahora vamos a hablar sobre lo que es una convivencia saludable. Cuando hablamos de convivencia saludable, nos referimos a una cultura de paz. Cuando hablamos de convivencia saludable, no solo nos referimos a una convivencia saludable dentro del hogar, sino también una convivencia saludable dentro de la escuela, una convivencia saludable en la sociedad, una convivencia saludable en el país, y así. Como ustedes saben, existen programas en el área de educación, en las instituciones regionales de salud, que cuentan con un programa para trabajar lo que es el tema de la convivencia, en la cual muchos centros educativos, instituciones educativas cuentan con psicólogos, los cuales atienden a los estudiantes y también atienden a los padres de familia, como también a la comunidad educativa. El objetivo de esta área que trabaja de la educación es para poder fortalecer, prevenir la violencia, fortalecer las relaciones del niño con los padres, del niño con el docente y el niño con todo. Entonces, ¿qué es la disciplina positiva?
propuesta orientada al desarrollo de habilidades aprendidas socioemocionales de una manera profundamente respetuosa y alentadora para todos. Las habilidades socioemocionales llevan unas relaciones basadas en el respeto mutuo y esta contribuye a generar una adecuada convivencia escolar y un ambiente propicio para el logro de aprendizajes. Yo tengo experiencia de haber trabajado en instituciones educativas, de trabajo por el alto rendimiento, en la cual he visto muchísimas veces que se repite el tipo de trato, el tipo de disciplina bajo las amenazas, el tipo de corrección con violencia. A pesar de que nosotros como profesionales conocemos que tenemos digamos, en nuestra contra, que podemos practicar la violencia, menos si es con una persona extraña, como son estudiantes, en el caso de que fueran profesionales del área educativa. Sin embargo, se cometen estos errores. Por ejemplo, ¿no? En el colegio que yo laboro, hablamos de un pensamiento crítico, un pensamiento reflexivo, un pensamiento analítico, en la cual creemos que la forma de corregir algunas deficiencias en la conducta del adolescente es a través de la conversación, a través del cuestionamiento, la cual llevaría al adolescente a poder reflexionar y darse cuenta del error que ha cometido. Sin embargo, vemos que muchos profesionales, como son en este caso algunos profesionales que trabajan directamente con el adolescente, tienden a amenazarlos, tienden a ponerles presión, tienden a aconsejarles. Y no es la mejor forma de poder tratar con un adolescente. La mejor forma de poder tratar con un adolescente es conversar de temas que a él o a ella le interesan. Cuando se va a corregir un error, lo mejor de todo es poder preguntar qué es lo que sucedió, cómo sucedió, cómo cree que debe de actuar, cuál sería la forma de reparar lo que él hizo debe hacer. Procediendo de esta forma, nosotros podemos saber que ese adolescente va a entender, va a comprender el por qué, el qué, por qué y para qué de la situación. Cuando esto sucede una y otra vez, cuando esto acontece, cuando se trabaja de esta forma con el adolescente, es decir, la próxima vez antes de cometer esta conducta errada o esta situación equivocada, lo va a pensar, se va a dar cuenta y automáticamente su lóbulo frontal, que es la parte de la razón, va a poder actuar y ya no va a cometer el error. Pero si nosotros trabajamos a la amenaza, a la presión, lo que va a acontecer, lo más probable es que el adolescente vuelva a repetir esa conducta, porque no entendió el por qué no debe hacer tales cosas, para qué. Entonces, esta es una forma común, considero, no solo en las escuelas, sino también en los hogares. Es una forma común de proceder, una forma que se repite. La forma como nosotros nos han criado, continuamos repitiendo. Pero esto no puede suceder debido a que hoy en día nosotros tenemos muchísima información. Y si no, también podemos acudir a una ayuda profesional. Creemos que el problema es con el niño o el adolescente, entonces podríamos acudir a los consejos de una profesional para que nos pueda guiar y orientar, para que nosotros podamos criar a nuestros hijos, educar a un niño o adolescente como seres pensantes, como seres que entienden el por qué y para qué de las cosas. Y así nosotros podemos tener ciudadanos
Ahora, principios de la disciplina positiva. El principio 1 nos dice que todas las personas tienen derecho a ser tratadas con dignidad y respeto por igual. A esto es lo que nos lleva a la disciplina positiva. Y hay una cosa que yo siempre repito a mis estudiantes y siempre les digo, es un principio bíblico que dice, no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hagan. El principio 2 dice que el enfoque es positivo. Positivo porque, como les decía a un principio, cuando tú enseñas a un niño o un adolescente a reflexionar, a darse cuenta de lo que está haciendo, entonces no hay maltrato. Ninguna de las dos partes sale afectada. Los dos o ambos son beneficiados. El principio 3. El ser humano es un ser social orientado a la conexión con los demás. Si bien es cierto, nosotros somos seres sociales, y en esta temporada de aislamiento, en esos 2 años que hemos tenido de aislamiento, seguramente se han dado cuenta. Muchos de los estudiantes manifiestan su alegría, ¿no? Pensé podía volver a la escuela, podía conocer a mis compañeros. Pensé que ya estaba destinada a pasar así mi vida, el resto de mi vida, y que ya no iba a tener la chance de interactuar con mis compañeros. Pero al llegar aquí y poder interactuar con mis compañeros, el haberlos conocido, me da mucha alegría, mucha emoción. Y me doy cuenta que realmente somos seres sociales. Definitivamente, nosotros necesitamos entender que es necesario llevarnos bien con todos, a pesar de que no es fácil, definitivamente, porque cada persona es un mundo y tiene diferentes caracteres, diferente temperamento, personalidad, pero nosotros podemos sobrellevarnos. Nosotros, una herramienta que es muy esencial para poder llevarnos bien con todos, la comunicación. También para resolver problemas utilizamos lo que es la comunicación asertiva. Y la comunicación asertiva, pues, es decir lo que yo siento, lo que yo pienso, sin lastimar a los demás, poniéndome en el lugar del otro. Pero no me quedo callada, tampoco le grito, tampoco le reclamo, sino le digo cómo yo me siento a la persona. Y esto nos daría una mejor respuesta de parte de la otra persona con la cual queramos arreglar un problema o quisiéramos llegar a algún acuerdo. El principio 4 nos dice que el comportamiento tiene un propósito: pertenecer y sentirnos importantes. Toda persona quiere, necesita sentirse importante, necesita pertenecer. Y esto es necesario nosotros poder recordar. Y cuando nosotros hacemos uso de la violencia, definitivamente lo que se deja de hacer, lo que nosotros no consideramos, es que las personas, cuando nosotros les humillamos, les insultamos o recibimos un trato de este tipo, nos tratan como si no fuéramos nada, es decir, el sentirnos importantes queda de lado, y es por eso que se dan los conflictos. El principio 5 de la disciplina positiva dice, la lógica privada, dice: niños y niñas y adolescentes continuamente toman decisiones basadas en cómo perciben e interpretan su mundo. Es decir, los niños y adolescentes, como también los adultos, estamos en una constante toma de decisiones, desde la hora que nos levantamos hasta la hora que nos acostamos. Pero ellos perciben e interpretan su mundo de acuerdo a sus experiencias. Es por eso que a veces, cuando los niños se pelean o tienen algunos roces en la escuela, por ejemplo, la forma de resolver su problema es la que ellos han aprendido en su casa. La forma de tratar a sus compañeros. Yo he podido percibir mucho, por ejemplo, en las instituciones educativas del nivel primario, más que todo, donde los niños consultan, donde los niños se dicen con facilidad entre ellos, ¿no? O tratan mal a otro niño, le dicen que es feo, le dicen que es negro, le dicen que es gordo. Utilizan mucho la violencia. ¿Por qué? Porque lo más probable es que en casa sucede eso, de que ellos son criticados, de que ellos son juzgados, y eso mismo ellos van a repetir, de ellos van a repetir. Principio 6. El sentido de comunidad o sentido
consentimiento social. Es la base de la salud mental. Ya les decía, nosotros somos seres sociables. Es imposible vivir sin estar en contacto o tener relaciones interpersonales. Principio 7. La autonomía es fundamental para el desarrollo, pues es la base de la autoeficacia y el sentimiento de yo soy capaz. Cuando hablamos de disciplina positiva también hablamos de la autonomía. Es decir, el objetivo de la educación es hacer seres autónomos, ciudadanos independientes. Todo el proceso de la enseñanza, que es desde el nivel inicial, primaria, secundaria, el objetivo es formar, hacer que este niño, que es dependiente, que este niño de comienzo, ¿no? Tú le dices algo, él o ella lo hace. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo, el niño debe comenzar a ser autónomo. Pero esto no se da de la noche a la mañana. No porque tiene 11 años ya debe ser autónomo. Tiene 15 años debe ser autónomo. La autonomía comienza desde temprana edad, de acuerdo a cómo tú lo hayas formado. Es decir, si desde niño tú le enseñas, por ejemplo, vamos a salir a la calle, tú le dices, hay dos tipos de ropa, mira, aquí tienes las dos ropas, ¿cuál escoges? El niño dice, esta. Estás fortaleciendo su autoestima, estás reforzando su autoestima, estás educando a un ser autónomo. Pero si tú desde pequeño, como muchos pensamos, no, el niño no entiende, así que agarras la ropa y ponte esto. Entonces su autoestima no va a ser fortalecida. Entonces, para que una persona se haga autónoma, debe tener límites, debe tener hábitos, también debe asumir responsabilidades de acuerdo a la edad. Conforme esto se aplique, el adolescente va a llegar a ser autónomo dependiendo de sus límites, sus hábitos y sus responsabilidades. Entonces, es necesario que la persona sea autónoma, no solo para realizar sus actividades o porque en el futuro se tiene que realizar o va a vivir de manera independiente o lejos de los padres, sino también para poder relacionarse con los otros. El principio 8 dice que la principal función del adulto es alentar el desarrollo de niños y niñas y adolescentes. Y acá viene nuestra función, nuestro principal rol. Nosotros necesitamos comprender que es necesario ayudar o contribuir en el desarrollo de la autonomía, en el desarrollo de que haya una disciplina positiva en los niños y niñas. Nosotros no podemos, por falta de conocimiento quizás, o desconocer las formas de cómo tratar o cómo hacer que la persona pueda relacionar de manera positiva, seguir repitiendo errores o formas de enseñanza desde muchos años atrás o de muchas generaciones traemos. Como ya les decía, hoy en día tenemos muchísima información en la cual nosotros tenemos a disposición de poder adquirir conocimientos y nuevas actividades. Saben, también todo ser humano está siempre con la capacidad, tiene la capacidad de poder aprender, o sea, no hay límites. Sin embargo, esto va a depender mucho de nuestra fuerza de voluntad, nuestro interés y la motivación que tengamos. Bien, el principio 9 dice que los errores son oportunidades de aprendizaje. A veces nosotros siempre hablamos o queremos que nuestros hijos, estudiantes, logren el éxito. Se habla mucho del éxito, pero es cierto que nosotros también necesitamos hablar acerca de los errores, los fracasos, porque estos son los puntos en los cuales el ser humano aprende. El éxito es algo gratificante, es algo que todos queremos, pero también tenemos errores para lograr ese éxito. Y esos errores es que nosotros debiéramos de enseñar, nosotros también poder aprender de esas situaciones. El principio 10 nos dice que se enfoca en la solución. La disciplina positiva definitivamente lo que busca es soluciones. Y muchas
muchas veces, o es común ver que cuando nosotros hablamos de disciplina, normalmente se ha visto, ¿no?, que se restriega los errores de la persona, se fija en los errores de la persona, en lo negativo de la persona. Sin embargo, esto no ayuda, no es la mejor forma, pero si nosotros comenzamos a pensar en las soluciones, comenzamos a ser positivos, optimistas, y con un poco de paciencia vamos a poder ver que las personas sí tienen la capacidad de poder cambiar, de poder mejorar. Entonces es importante fijarnos o enfocarnos en las soluciones. En base a estos 10 principios, la disciplina positiva crea lo que es una cultura de paz. Criterios para una disciplina positiva. Es mutuamente respetuosa y alentadora, es amable y firme al mismo tiempo. Mutuamente respetuosa, ustedes eso ya lo entienden, ¿verdad? Tú me respetas, yo te respeto. Es afectiva, a largo plazo el castigo es eficaz, en el corto plazo no es el largo plazo. Es decir, la disciplina positiva toma su tiempo. Lo que más queremos nosotros, y vivimos en esa época de la inmediatez, de lo rápido, y es por eso que a veces es más fácil llamar la atención, obligar a hacer algo a un niño, a un adolescente, porque vamos a obtener resultado inmediato. Pero la disciplina positiva no. Debemos persistir, conversar una y otra vez, llevarlo a la reflexión, analizar las cosas. Pero va a llegar un momento en que el niño y el adolescente va a responder de manera positiva, va a entender, pero el castigo no. Tiene ese resultado inmediato, pero a largo plazo no entendió nada. Ahora, otro criterio es que permite desarrollar un sentido de pertenencia, favorece la conexión e importancia, favorece la contribución y la responsabilidad. Otro criterio es también que enseña habilidades socioemocionales y es para la vida, como es la cooperación, la empatía, la resolución de conflictos. Cuando hablamos de cooperación, quizás es algo que se practica, ¿verdad? Es algo que quizás está relacionado con lo que es la solidaridad. Ustedes saben, el ser humano comienza siendo egocéntrico, que piensa en sí mismo, ¿no? Desde que nace el bebé, todo se centra en él. Cuando el bebé llora, nosotros lo atendemos. Y así va creciendo. Y a veces cuando son hijos únicos pasa esto, ¿no?, que todo se le da a él o a ella. Y cuando van a la escuela, van al colegio, comienzan a tener dificultades. Entonces es importante educar en lo que es la cooperación, en ayudar al prójimo, en la solidaridad. Cuando hablamos de empatía, hablamos de si yo le digo algo o hago algo, ¿cómo es que se va a sentir aquella persona? Si con lo que yo hago le diga, la persona va a estar bien, la persona va a estar mal. Es ponerme en el lugar de la otra persona desde sus emociones, sus sentimientos, y a partir de eso poder cambiar mi actuación o mi comunicación. Solución de conflicto es lo que también se practica día a día. Sin embargo, algunos tenemos el aprendizaje de resolver los conflictos de manera violenta, otros de manera pasiva. Y lo ideal es que nosotros podamos resolver a través de la comunicación y la comunicación asertiva. Por último, uno de los criterios de la disciplina positiva nos invita a los estudiantes a descubrir cuán capaces son. Es decir, alienta a la autonomía. Cuando un niño o adolescente comienza a entender las cosas, entonces al darse cuenta de que se puede resolver, se puede mejorar, se puede vivir en un ambiente, no se necesita pelear, no se necesita golpear ni discutir con nadie para resolver, para vivir de una forma saludable, entonces lo va a poder repetir. Lo repito, ella también va a poder transmitir esto a las futuras generaciones. Por eso hablamos de una cultura de paz.
paz, la cual es necesaria poder practicar o poder practicar. Bien, ahora vamos a hablar un poco acerca de la salud escolar y las nuevas tecnologías. Como ustedes saben, estos tiempos de aislamiento del año 2020, nos hemos visto obligados a utilizar las nuevas tecnologías. Definitivamente, antes de ello también utilizábamos, pero no era tan, por lo menos en la vida del niño y del adolescente, no era obligatorio. Algunas veces ellos hacían uso de los celulares, smartphones, laptop, computadores, etc. Sin embargo, en esta época, también sí se han visto obligados los niños a tener que usar esas tecnologías, la cual ha traído algunas consecuencias, ¿no? En algunos niños y adolescentes, y tenemos hoy en día muchos. No decir también que los adultos estamos como que muy dependientes de esas tecnologías. Esto ha afectado mucho el rendimiento escolar, no solo el rendimiento escolar, también las relaciones interpersonales. Las personas, parece que ya los niños y los adolescentes como que no tienen importancia en relacionarse, en conversar, en jugar, en hacer actividades con sus compañeros, sino que se pasan horas y horas frente a un aparato electrónico. Entonces, es necesario nosotros saber y conocer que necesitamos controlar, necesitamos tener límites en el uso de estos aparatos electrónicos. Se dice que mientras menos edad tenga el niño, es necesario también que use el aparato electrónico, de menos tiempo. ¿Por qué? Porque crearía una dependencia, debido a que su lóbulo frontal, que es la parte de la razón, la parte en la cual a nosotros nos hacemos las cosas porque reflexionamos, pensamos, esta aún no está formada a la edad de 2 años, se termina de formar a la edad de los 18 o 23 años. Es por eso que cuando nosotros le permitimos al niño, al adolescente, pasar muchas horas con el celular, va a crear una dependencia porque aún no tienen control. Y la adicción al uso de estos celulares es lo mismo que crear una adicción hacia la droga, el alcohol, el tabaco u otros. Es decir, su cerebro va a afectar de la misma forma. Claro, no definitivamente igual, pero va por ese lado. Entonces, nosotros debemos considerar que el uso de los aparatos electrónicos en menores de edad debe ser controlado. Aquí les he puesto algunos síntomas de mal uso de la tecnología, de mal uso del celular en este caso, ¿no? Como nosotros nos podemos dar cuenta que nuestro hijo que tiene un celular, que le hemos comprado su tablet, que frecuentemente utiliza, puede estar afectado. Por ejemplo, una de ellas es que le cuesta levantarse mucho, ¿no? Se duermen hasta tarde, porque cuando hacen uso de estos aparatos electrónicos son muy buenos distractores, ¿no? Porque tienen muchos atrayentes, juegan mucho con nuestra visión, utilizan las redes sociales o juegos. El niño adolescente se puede pasar horas y horas. Y entonces es probable que se acueste muy tarde. Y ahora en esta época escolar, pues muchos necesitan levantarse temprano, ¿no? Los que estudian en la mañana más que todo. ¿Qué sucede? Que duermen a las 2, 3, 4 de la mañana y tienen dificultad para levantarse. Se duermen en la clase, tienen dolores de cabeza, están irritables. Recuerdo que una vez una madre de familia me dijo que sabe que el hijo tiene 11 años y está insoportable, no puedo ni hablar con él porque cuando hablo con él reacciona mal. Un día estaba con su celular y le fui a quitar y casi me pega. Entonces, esto es un síntoma de dependencia. Bajas calificaciones, ¿no?
¿Sabes? Si se pasa mucho tiempo con el celular, con los juegos, las redes sociales, videos u otros, ¿qué sucede? Que le va a parecer poco o nada atrayente el tema de los estudios. Y menos va a querer escribir porque ya están acostumbrados al uso de los celulares. Entonces, como consecuencia, va a tener problemas con los actividades. Pierde interés por otras actividades. Algunas veces nosotros recomendamos, cuando hay este problema de la dependencia, se recomienda a los padres que puedan pasar más tiempo, realicen actividades de ocio u otras actividades como pasar en familia, y los niños adolescentes pierden el interés, no quieren hacer más otra cosa que estar pegados al, al celular. También otro de los problemas no solo son la adicción, no solo el problema es psicológico, sino también problemas físicos, ¿no? En la salud, por ejemplo, los niños tienden a perder la visión. Muchas horas frente a una pantalla, ustedes saben que las pantallas tienen luces que afectan mucho a la visión. ¿Se ha visto? Muchos niños, hoy en día a temprana edad, 5 o 6 años, están utilizando lentes. ¿Por qué? Porque utilizan muchas horas, pasan muchas horas frente a una pantalla. Y otra también es por el tema de la alimentación. El consumo excesivo de azúcar hace que pierdan la visión. Entonces, es necesario reconocer estos síntomas para que nosotros podamos derivar a una atención especializada. Como les decía, los centros de salud mental comunitarias son los especialistas o tienen los profesionales indicados para poder atender. Y para poder atender a un niño o adolescente que está con problemas de adicción, es un proceso, no es una primera consulta, una segunda, a veces puede ser de 10 a 12 o a más consultas. Así que es necesario poder hacerlos atender. Recomendaciones en el tema del uso de los aparatos electrónicos, como ya les mencionaba, es, por ejemplo, poner límites. Ahí viene el tema de que ustedes tienen que considerar el tiempo de uso. Formar los buenos hábitos. Realizar otras actividades como deporte, juego en familia u otras. Es necesario nosotros manejar un horario, ¿no? Y poder reforzar aquellas conductas positivas y hacer que asuman las consecuencias de esas conductas negativas. Y esto se va a trabajar a través de una organización, mutuo acuerdo entre ambos padres, porque a veces también la mamá dice una cosa y el padre dice otra y al final no se ponen de acuerdo, entonces eso causa inseguridad y da la ocasión de que el niño o el adolescente no obedezca. Vamos ahora a hablar un poco acerca del estrés. Como ustedes saben, el estrés es un tema que nos afecta a todos. Sin embargo, vamos a ver ahora cómo se manifiesta, cómo podemos darnos cuenta que un niño o adolescente está con problemas de estrés. Estas son algunas de las situaciones que pueden causar estrés a las y los adolescentes en los siguientes ámbitos. Por ejemplo, situaciones en casa, problemas con hermanos y hermanas, problemas con los padres, demasiadas cosas que hacer. Es decir, cuando hablamos de problemas entre hermanos y hermanas, estaríamos hablando de que en casa no hay comunicación, no hay una buena comunicación y una comunicación asertiva. Lo importante es que la comunicación asertiva es saber decir lo que siento, lo que pienso, sin lastimar al otro. Entonces, no hay buena comunicación, no hay confianza, no hay habilidades para resolución de problemas. Entonces, como consecuencia, nosotros vamos a tener... Entonces, hablamos de problemas con los padres y madres, y esto más que todo se da en la etapa de la adolescencia, ¿no?
es un problema, hoy en día los padres mencionan mucho acerca de la rebeldía, pero eso no es un tema reciente, no es que se da en la adolescencia el tema de la rebeldía, sino es un tema que se da porque el niño o la niña estaba acostumbrado, o los padres se habían acostumbrado a que los hijos le obedezcan, a que hagan lo que ellos mandaban hacer. Sin embargo, ellos nunca le daban la chance de poder responder, de poder elegir. Pero cuando llegan a la etapa de la adolescencia, ellos ya son personas que ya se dan cuenta que ya pueden elegir. Porque cuando ellos van a la escuela, ellos interactúan, sus amigos, amigas les cuentan y ellos ven que hasta la propia ropa se compran ellos, que muchas cosas que ellos tienen ya ellos escogen, ellos hacen. Entonces, los papás que no están acostumbrados, que no los han educado a sus hijos a poder participar en la toma de decisiones para consigo, para con la familia, entonces en la etapa de la adolescencia ellos creen, ¿no? Y dicen que están rebeldes, pero eso no es que sean rebeldes, sino porque ellos están comenzando a independizar, porque recuerden que la adolescencia es un paso ya a la juventud y luego a la adultez, y es por eso que en esta etapa muchos padres tienden a confundir, ¿no? Creen y hasta lo llaman, ¿no? La adolescencia es la etapa de la rebeldía. Sin embargo, no es así, sino que es la etapa de la independencia, ¿sí? Como ellos pasan a ser ya cada vez más autónomos, que ellos están, digamos, a pasos de ser jóvenes y tomar sus propias decisiones. Es por eso que en esa edad tienden a afrontarse como padres. Demasiadas cosas que hacer. Esto se da por falta de organización y planificación en el hogar. Y es necesario de repente para esto tener que delegar responsabilidades, tener que compartir actividades en común y todos en casa tener que participar. Y se necesita para esto un líder, ¿no? Como puede ser papá, la mamá o el hermano mayor que pueda organizar para que no se sientan o para que no haya solo responsabilidad en una persona en casa. Bien, situaciones en el colegio. Preocupación de ir a un nuevo colegio. Se ha podido ver en esta época, por ejemplo, desde que muchos estudiantes de colegios particulares, ¿no? Cuando comenzamos lo que es el aislamiento, han dejado las instituciones particulares y han vuelto a las estatales porque se abrieron muchas más vacantes. Entonces, ahora que comenzó la presencialidad, muchos de los estudiantes se han de nuevo cambiado de colegio, ¿no? De instituciones estatales a instituciones particulares. Y esta también es una situación la cual contribuiría con el estrés del estudiante. Presión con los compañeros. Muchas veces los adolescentes existe la presión de grupo y también en los adolescentes existe la necesidad de pertenecer. Entonces, debido a esto y también por falta de comunicación y confianza con los padres, ellos pueden sufrir esta presión de manera silenciosa, sin poder comunicarlo, ni decirlo a los compañeros, sin mencionar, sin comunicarse con sus compañeros y sin comunicar a los padres. Entonces, piensa esa presión, piensa en esa situación, no tiene solución y esto puede llevar a una situación de estrés. No congeniar con un profesor o profesora. Siempre que hablo con los adolescentes me cuentan alguna situación, yo les digo, ¿no? ¿Y por qué no conversas con el profesor? Entonces, siempre la mayoría me dice de que no puedo conversar porque se va a agarrar conmigo, me va a poner bajas notas, porque, no sé, me contesta mal, sé que no me va, de nada va a servir. Entonces, cuán importante es que nosotros, como docentes, también mostremos al estudiante el lado humano. A veces pienso que el tema de la educación mucho se ve por la parte de brindarles, pasarles conocimientos. Sin embargo, no es solo transmitir, dar conocimientos, también nosotros tenemos que ver con la formación, reforzar aquellas conductas positivas, reforzar aquella disciplina, aquella formación, aquellos hábitos. No solo es entregarles conocimientos, revisar la tarea y evaluarlos. Entonces, si nosotros hacemos esto en cuestión de 3 o 5 minutos, porque no necesitamos más tiempo para nosotros poder interactuar con nuestros estudiantes, entonces el estudiante va a poder conocer mejor a su docente, el estudiante va a tener mayor confianza, mayor
delegada y va a poder transmitir sus inquietudes y también va a poder conversar de una forma en la cual el estudiante puede encontrar como un factor protector a un docente o a un docente. Ahora, situaciones con las amistades, preocupación de no caerle bien a los demás. Esto en la adolescencia se da muchísimo, ¿no? Siempre ellos están, como les decía, en esa etapa se da el hecho de querer pertenecer a un grupo, de identificarse con un grupo. Entonces ahí viene, ¿no? Si tú eres gordita, eres bajita, eres morena, eres muy flaca, eres muy gorda, parece que toda situación para ellos es complicada, es no sentirse cómodos, es no sentirse parte de. Entonces, esto hace que ellos puedan sentirse preocupados, inquietos y los pueda llevar a una situación. Integrar un equipo de deporte en el colegio. Quizás acá se ve más que todo la falta de preparación, ¿no? La falta de tener habilidades deportivas. Esto creo que es algo que nosotros debiéramos considerar, también aconsejar a los padres que es necesario que los niños y los adolescentes se desarrollen en actividades como es el deporte, ya que esta ayuda mucho en lo que es la matemática, la comunicación, porque el cerebro, la parte de la lógica, la matemática está relacionada con la música, el deporte, el arte. Entonces, a veces los padres, como también los docentes, pensamos que un estudiante es inteligente porque saca buenas notas en matemáticas, saca muy buenas notas en comunicación y en otros cursos, pero no nos interesamos de que sí está desarrollando otras habilidades como son la música, como el arte, el deporte, el teatro, que tiene que ver mucho con su buen desenvolvimiento. Entonces, si un estudiante, un niño, se desarrolla a temprana edad en el deporte, fácilmente va a poder participar y fácilmente también va a poder desestresarse. A eso vamos a llegar más adelante. Otras situaciones que llevan al estrés, problemas de dinero. ¿Esto por qué? Porque muchos, no decir una buena cantidad de padres, normalmente los problemas que hay en la familia lo hacen saber a los padres. Y pues ellos también perciben, ¿no? A veces los papás no les cuentan, pero ellos perciben que tienen bajos recursos económicos y esto a veces a ellos les preocupa también para el futuro porque piensan que el hecho de no tener dinero es no tener oportunidades para estudiar. Sin embargo, creo que es indispensable el tema del dinero, pero también ellos podrían o deberían entender que no solo el dinero hace que la persona sea alguien en la vida o cumpla sus sueños, sino que hay otras formas, como quizás esforzarse más de lo común, igual poder lograr sus sueños. Porque si es una persona sana, tiene otras habilidades, podría hacer otras actividades, desenvolverse en otras actividades prácticas y poder luchar por sus sueños y obtener una carrera profesional. Y muchos, a veces en la adolescencia, ¿no? Piensan de no tener los recursos, ya se sienten fracasados, porque también no hay orientación de parte de los padres, ¿no? Porque también no hay de repente experiencias previas en la familia, no hay un modelo, una guía a seguir, alguien que les inspire. Y en esta parte los docentes se cumpliría un papel muy importante, tener que hablar, reforzar. La verdadera forma de poder obtener o lograr en la vida no es solo el dinero, sino también es a través del esfuerzo, a través de la admiración, de la perseverancia y otros valores que ayudarían a poder salir adelante. Preocupaciones por los cambios físicos. Como bien saben ustedes, en esta etapa de la adolescencia se van a dar muchos cambios físicos, no solo físicos, sino también psicológicos, también biológicos, ¿no? Como ustedes saben, en la etapa de la adolescencia las mujercitas van a comenzar a tener la primera menstruación, como la menarquía, en los adolescentes va a ser el tema de la polución nocturna, los húmedos, el cambio de voz, en las mujercitas distanciamiento de cadera, los vellos, el crecimiento de los senos, igual en el adolescente, y esto en ellos crea como una
una extrañeza, pero poco a poco, conforme se van dando los cambios, ellos se van adaptando, se van acostumbrando a esos cambios. Entonces, esta es una situación que afecta de alguna u otra forma, ¿no? A unos más que otros. Pero con el tiempo ellos van a aceptar, con el tiempo ellos van a superar. Esto es como un proceso. Estar descontento con su apariencia, ¿no? Esto más que todo se da en los adolescentes que tienen el problema de sobrepeso o la obesidad mórbida también, que vemos mucho en nuestro medio. Es justamente por el tema del sedentarismo, y en este tiempo ha aumentado muchísimo este tema de la obesidad. Los adolescentes y los niños, y a veces también sufren bullying, mucha burla, insultos de parte de sus compañeros, y esto hace que el niño o adolescente pueda también estresarse. Síntomas del estrés. Tenemos los síntomas físicos, emocionales, y también de conducta y de relaciones. Cuando hablamos de síntomas físicos, podemos mencionar el dolor de cabeza. Ese dolor de cabeza casi frecuente, casi continuo, y más que todo en ocasiones en las cuales se encuentra muy preocupado, en las cuales piensa en un problema y se desencadena este dolor de cabeza. Estómago, dolor de estómago, palmas de las manos sudorosas, rubor en las mejillas. Síntomas emocionales, podemos decir que la persona está con facilidad se aíra, ¿no? Se irrita, está irritada, está muy frustrada, tiene mucho miedo, sufre bastante nerviosismo y a veces tiene tristezas. En lo conductual, decir o hacer alguna maldad, perder la paciencia con alguien, agredir a otros o a sí mismo. En las relaciones, querer estar solo, pensar que no le gustas a otras personas. Es decir, hay muchos síntomas en los cuales el adolescente podría referir y que nosotros, conociendo ellos, podríamos referirlos para que puedan ser atendidos. Afrontar de manera positiva el estrés. No saber afrontar el estrés de manera positiva puede terminar metiéndote en más problemas que al inicio. Para evitarlo, practica las siguientes técnicas. Es decir, afrontar el estrés sí se puede, pero demanda asumir responsabilidades. Ustedes pueden ver aquí, el control del estrés normalmente está también relacionado con el tema de hacer ejercicios, es decir, la vida sedentaria, ¿no? En las épocas, por ejemplo, académicas, en esta temporada escolar, muchos niños y adolescentes están de lleno en los estudios, y es lo que menos nos preocupamos es su actividad física, y a veces están sentados en una mesa, están sentados frente a un computador y no realizan actividad física. Y es necesario nosotros mantener el equilibrio entre la actividad física y la actividad intelectual. Otra forma de poder ayudarse con el tema del estrés es a través de conversar con otras personas. Por eso se recomienda siempre que el niño o adolescente pueda ser llevado por el padre, ¿no? Al parque, pueda visitar familiares, pueda convidar a sus compañeros de repente en casa, sus primos o familiares, niños de su edad, con los cuales pueda conversar. Escuchar música, distraerse con sus hobbies, ahí dependiendo de la edad también, ¿no? Hay niños que les gusta mucho pintar, a otros les gusta de repente cantar, les gusta bailar, a algunos les gusta también escribir. Cosas para hacer en el momento. Por ejemplo, en estos casos nosotros normalmente enseñamos a lo que es la relajación, ¿ya? Y acá viene el hecho de respirar profundamente. Contar hasta 10 y pensar en soluciones. Pasar un tiempo a solas, decir, yo puedo manejar esto. Es decir, los ejercicios de relajación son muy sencillos, de paso se los voy a mencionar cómo se realizan. Lo ideal es hacer de 5 a 15 minutos, repetir este ejercicio
antes de acostarse o en el momento que tú sientes que ya estás tipo muy incómodo, que te duele la cabeza, que estás sintiendo malestares, tú puedes repetir este ejercicio de relajación. Se realiza de una forma muy sencilla en cualquier momento, de preferencia antes de dormir. ¿Cómo se realiza? Se realiza así. 6 segundos para inhalar el oxígeno, ¿ya? Inhalas el oxígeno por 6 segundos, lo mantienes por 4 segundos, mentalmente lo cuentas y después eliminas por 6 segundos el aire. Hacer esta actividad hasta 3 te ayudaría a pensar mejor, te ayudaría a poder sentirte mejor. Sin embargo, cuando tú ya estás a la hora de acostarte, lo podrías repetir de 5 a 15 minutos. También lo puedes hacer por partes, es decir, comienzas a relajarte por los pies. Cuando tú inhalas el aire, tú encoges tu cuerpo. Es decir, por ejemplo, si hacemos en los brazos, yo al inhalar el oxígeno, ¿qué hago? Comienzo a hacer puño. Hago toda la fuerza que pueda, detengo la respiración hasta 4 y luego suelto el aire. Conforme voy soltando el aire, voy soltando también mi extremidad. Y así se hace por partes. Pie, la pierna, el muslo, el abdomen, ¿no? Después los brazos, y el cuello y la cara, ¿no? La cara y la cabeza, todo, y después se hace todo el cuerpo. Repitiendo este ejercicio de relajación antes de dormir te ayudaría bastante a que puedas descongestionar tus músculos que con el estrés están muy, digamos así, muy tensos. Entonces, cuando tú haces este ejercicio de respiración, te va a ayudar bastante a que tú te puedas soltar, a que tú te puedas sentir más relajado y por ende tu sueño pueda mejorar. Muy bien, ahora vamos a lo que es la autoestima. Porque la autoestima es un factor muy importante que ayudaría mucho a prevenir problemas de tipo mental, como son la ansiedad, el estrés, la depresión. Una persona que tiene una buena autoestima difícilmente va a poder tener problemas con la depresión. Bien es cierto, el estrés son situaciones que todos pasamos, pero cuando ésta se convierte en distrés, es cuando nos ocasiona ya las enfermedades físicas, ¿no? Como es la gastritis, colon irritable, las jaquecas y otras enfermedades. Entonces, esto se da también, tiene que ver mucho con el tema de la autoestima. Y autoestima no es pues como normalmente nosotros lo escuchamos, ¿no? Siempre nos han hablado, yo también he escuchado siempre, ¿no? Que la autoestima es amarse a uno mismo. La autoestima es quererse a uno mismo. No solo es eso, la autoestima es más o menos así como les estoy mostrando aquí. La autoestima, para tener un buen autoestima yo debo tener todo esto. Debo tener autoconocimiento, autoconcepto, autoevaluación, autoaceptación, autorrespeto y por ende todo esto hace que tengas una buena autoestima. Ahora vamos a hablar un poquito de cada una de ellas para poder conocer a profundidad la autoestima y ver también si realmente un niño adolescente o uno mismo tiene realmente esta autoestima. A veces pensamos de que una persona tiene buena autoestima porque siempre se refiere de manera positiva, sí, se muestra una persona segura, pero eso delante de otras personas, pero en su mundo o al estar solo, esta persona muchas veces es lo contrario. Entonces, es bueno tener a la autoestima conociendo cada uno de estos ítems o cada uno de estos temas como les estoy mencionando aquí. Por ejemplo, el autoconocimiento, ¿qué es? Como su nombre lo dice, ¿no? Auto, solo. Conocimiento es conocerse a uno mismo. Cuando hablamos de conocerse a uno mismo, hablamos de lo que es las debilidades y fortalezas, de conocer nuestro temperamento, de conocer nuestra personalidad, de saber qué tipo de personalidad tenemos y, por ende, esto define nuestro carácter. Cuando hablamos de debilidades y fortalezas,
muchas veces es fácil yo poder hablar de otras personas, mencionar de otras personas, referirme a otras personas, pero parar para yo poder evaluarme y ver realmente cuáles son mis virtudes, mis defectos, cuáles son mis debilidades y fortalezas, es una actividad que no se hace, que no es común que la persona haga. Por eso a veces yo he trabajado mucho con los estudiantes y me he dado cuenta que de los casi 100 estudiantes que tengo, esto es un tema en el cual ellos se han tomado mucho más tiempo para responder otras preguntas. Entonces, es necesario autoconocernos. ¿Para qué? Para que reconociendo nuestras fortalezas nos ayudaría a nosotros a poder saber lo bueno que tenemos y seguir fortaleciéndolas. Y conocer nuestras debilidades es saber en qué no estoy bien, cuál es el punto frágil mío en la cual yo debo trabajar. Y debo trabajar de manera consciente, pero para trabajar en ella debo reconocerla. Entonces, en esta parte es bueno, se recomienda que la persona pueda hacer una lista de sus debilidades y fortalezas, es decir, mis debilidades y mis fortalezas. Entonces, teniendo la lista, reconociendo tus debilidades, tú puedes trabajar en ellas. Para no perder, vamos a decir, las ganas, la voluntad, partes buenas, como eres bueno en algunas cosas, también tienes la otra parte, en la cual te ayudaría a ti a que cada vez llegues a ser una persona plena, es decir, superando, ¿no?, tus debilidades. Y también te ayudaría a entender a otras personas, porque a veces nosotros tratamos a las personas como si fueran perfectas, ¿no? Y muchas veces cuando nosotros tenemos oportunidad de que podamos realizar alguna actividad, o cuando la otra persona se equivoca, nosotros lo que menos hacemos es comprender, tolerar, que lo estamos tratando como si fuera una persona que debe saber tal cosa, que debe conocer tal cosa, pero no es así. Nosotros, todo ser humano está hecho de debilidades y fortalezas. No hay una persona que solo tenga fortalezas y no tenga debilidades. Cuando hablamos de autoconcepto, es decir, ¿qué concepto tenemos de uno mismo? Es como hacer una propia definición, ¿no? Normalmente las personas, cuando tú les preguntas acerca de qué puede hablar de sí mismo, a veces las personas comienzan siempre por la parte negativa. Dicen, no es que yo, que soy así, que me pasa esto, no es que yo no soy buena, tales cursos no me va bien, nunca me fue bien, nunca entendí esto, nunca entendí aquello. Y en esto también tiene que ver mucho el trato de los padres hacia los hijos. Muchos niños, a veces en la casa, niños no solamente, sino también adolescentes en casa son tratados como si fueran seres inútiles. Honestamente, yo he escuchado en muchísimas entrevistas cuando he conversado con mis adolescentes, ¿no?, que cuentan que tienen problemas con el papá, con la mamá, viene a decirme profesoras, soy psicóloga, me dicen, mire, mi mamá el otro día me ha gritado, me ha tratado mal, yo me siento mal. Entonces yo siempre pregunto, ¿no?, ¿y qué es lo que tu mamá te dice cuando ella se molesta? ¿Qué te dijo esa vez cuando se molestó contigo? Entonces ahí les cuento, mi mamá dice que soy inútil, que no sirvo para nada, que soy una ociosa, y palabras de ese tipo. Entonces, esto hace que el niño o el adolescente tenga un autoconcepto de ese tipo, negativo. El autoconcepto se forma y se refuerza desde el hogar y también en la escuela. A veces cuando un estudiante tiene una calificación baja, lo que normalmente el estudiante piensa es, no, soy un inútil, no consigo, no sé, no puedo hacerlo. Entonces, el autoconcepto está formado desde casa, pero nosotros también, como profesionales que trabajamos con niños y adolescentes,
vamos a reforzar este tipo de conceptos. Por esta parte, también es bueno enseñarles o conversar con el niño o adolescente acerca de que a veces los papás reaccionan de esta forma o los tratan de esa manera, utilizan ese tipo de palabras porque están con rabia. No es porque realmente lo sean. Yo acostumbro decir siempre a los adolescentes que ellos son, que tienen todo el potencial. Mientras ellos estén saludables físicamente, ellos estarían aptos para todo. No dices que yo no puedo en matemáticas, no es para mí. Siempre les digo, tú puedes, pero ¿sabes cuál es la diferencia? Es que si tú no puedes ahora en matemáticas, significa que tú tienes que esforzar el doble de un compañero que ya sabe las matemáticas estudiadas. Ese es el precio, no es que tú no sepas. Ahora, si tú quieres lo tomas, si no también lo dejas. Pero quiero que tú entiendas y te aseguro que es así. Que si tú no eres bueno en un curso y tú te esfuerzas, te pones empeño, tú vas a conseguir hasta sacar mejor nota que la de tu compañero que supuestamente es más inteligente. Pero eso demanda pagar el precio. Entonces, cuando ellos comienzan a experimentar esto y ponen, ¿no?, a la práctica, realmente se dan cuenta que sí pueden. No hay curso complicado, no hay curso que ellos no puedan entender, no hay actividad que ellos no puedan hacer. Todo pueden hacer, pero si ellos no han tenido esa estimulación, si ellos no han tenido esa oportunidad, pero ahora lo tienen, les va a costar. Y muchos de los niños y jóvenes hoy en día pues no están siendo educados en base a esto, al esfuerzo, a la abnegación. Ellos quieren rápido, lo quieren fácil y algunos desisten, ¿no? Entonces, el autoconcepto es esto. Es el concepto que tienen sí. Lo tienen así porque han aprendido de esa manera. Se aprende en casa, se refuerza en casa a través de los padres, los hermanos, los tíos, los abuelos, pero en el colegio también. Ahora, ¿qué es la autoevaluación? Es evaluarte a ti mismo. Te evalúas como bien o como mal. O sea, ¿cómo te ves? ¿Te ves bien o te ves mal? Y lo común es un adolescente con problemas, un adolescente con deficiencias, se va a evaluar de una manera negativa. Pero ahí entra nuestro trabajo, ¿no? Hacerles reflexionar, hacer ver también cómo es su pasado. Si ellos han conseguido hacer ciertas cosas, entonces ellos son buenos, solo que no serán buenos en ciertas cosas, ciertas actividades, ciertas habilidades, pero en otras sí lo son buenos. Entonces, la autoevaluación es saber si tú te evalúas bien o te ves mal. Autoaceptación. ¿Te aceptas? ¿Cómo te ves? El autorrespeto. Cuando hablamos de autoaceptación, hablamos también de lo que es, más que todo esto está relacionado con lo intelectual y lo físico, ¿no? Entonces depende mucho si la adolescente, el niño es delgado, es alto, es moreno, es blanco, tiene el cabello liso, los ojos grandes, ojos pequeños, pero también está la otra parte. Entonces, en esto también tiene que ver mucho el trabajo de los padres cuando nosotros nos referimos a ellos, cuando los docentes se refieren a él o ella. Después hablamos del autorrespeto. El autorrespeto es definitivamente saberse respetar a uno mismo, ¿no? A veces se sabe, por ejemplo, que las niñas o los adolescentes que tienden a tener relaciones sexuales a temprana edad, tiene que ver mucho con el autorrespeto, ¿no? Es decir, no se valoran, no se respetan a sí mismos. Dejan, digamos, son muy, ellos piensan o lo toman de que son como un objeto que no les van a ocasionar, no les van a ocasionar un mal si ellos se acuestan con una o con otra persona o tienen relaciones sexuales a temprana edad. Sin embargo, con el pasar del tiempo a repetir esta conducta, ellos perderían ese respeto y muchas veces las parejas que llegan a tener definitivamente le faltan el respeto y esto también es un asunto que se trabaja desde casa, ¿no? Muchas veces algunas familias
familias tienden a disciplinar a sus hijos, como ya les mencionaba anteriormente, a través de la violencia. Cuando nosotros aplicamos la violencia física, cuando les jalamos el cabello, cuando les dan, algunos chicos tienden a mencionar que sus papás todavía utilizan la correa, o algunos sus papás les dan con el cable, u otras formas violentas como los padres maltratan a sus hijos. Es decir, estos chicos que reciben violencia física, es muy probable que su autorrespeto esté dañado. Ellos consideran que una forma de amar, una forma de vivir es así, a través del maltrato. Su cuerpo está hecho para eso, de que ellos se lo merecen. Y por ende, otras personas también podrían hacer lo mismo. Entonces, ellos no consideran que hay ciertos límites, hay ciertas barreras las cuales ellos deben de tener para respetarse a sí mismos y hacer que las otras personas lo puedan respetar. Bien, considerando o conociendo, teniendo el autoconocimiento, el autoconcepto, la autoevaluación, la autoaceptación y el autorrespeto, podríamos hablar de una real autoestima. Entonces, tener el autoestima es como tener el cinturón estando en la ruleta rusa. Se dice que la autoestima es uno de los elementos principales que al ser humano le ayudaría en el logro de sus objetivos. Puedes tener mucho dinero, tener un hijo sin autoestima, puede que él pueda estudiar la carrera que él desee, pero si no tiene buena autoestima va a dejar la carrera o 1 o 2 años de estudio. Puede cambiar de profesión y así va a ir en la vida. No tener un buen autoestima le puede llevar a tener una y otra relación de pareja. No tener una buena autoestima hace que la persona se deprima con facilidad, se estrese con facilidad. No tener una buena autoestima hace que la persona no se relacione bien con los demás. Y así, este tema de la autoestima es un elemento esencial que nosotros debiéramos considerar y trabajar desde las instituciones educativas, desde el tema de la salud mental, como algo primordial, como algo básico que el niño debe alcanzar, el niño, el adolescente debe construir, debe tener y ser reforzado desde los hogares hasta en las escuelas y en la sociedad. Bien, hasta aquí es lo que yo les quería hablar un poco. Sin embargo, queda un poquito más de tiempo en la cual quiero hablar como conclusión de todo el tema que hemos hablado hoy sobre el tema de lo que es la psicología y la salud escolar. Nosotros cuando hablamos de psicología en la salud escolar hablamos de todos los temas que nosotros vamos a detectar, derivar y también lo que vamos a trabajar con anticipación. El objetivo es poder nosotros atender a temprana edad, en el momento preciso, como para poder generar cambios, no solo en el niño y el adolescente, sino también en la comunidad educativa, para que así el niño y el adolescente pueda tener, pueda llegar a ser un ciudadano en la cual viva en un mundo donde se pueda interrelacionar con facilidad, en un mundo saludable, no solo de manera física, sino también de manera saludable, de una salud mental, en la cual hoy hace mucha falta en nuestra sociedad. Como ustedes pueden ver en las noticias, con muchos medios de comunicación, cada día se ve mucho el tema de la violencia, el tema de la corrupción y otros temas. Entonces eso tiene que ver mucho con lo que es la formación. Esto tiene que ver bastante con lo que es la crianza, la forma de cómo los padres forman a sus hijos, y esto tiene que ver mucho también el cambio
la forma como ellos, el interés que ellos tienen, ¿no? Visión hacia este nuevo ciclo, cómo nosotros podemos contribuir al lado bueno o al lado negativo, al lado positivo, al lado negativo. Dentro de ellas también se puede hablar sobre lo que es las emociones. Es algo esencial que sabemos nosotros como profesionales del área de la salud mental. Necesitamos también enseñar a nuestros niños a manejar sus emociones. Y para ello se habla de reconocimiento de emociones, porque las emociones son las que nos llevan a una conducta. Entonces, nosotros conociendo, pudiendo orientar y practicando desde el salón de clases, practicando desde el hogar, en la sociedad, haremos que nuestros niños tengan una mejor vida, tengan un mejor desenvolvimiento y puedan estar en una sociedad más justa, democrática e igualitaria. Bien, esto es en cuanto puedo mencionar y poder recalcar en lo que es nuestro taller de hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta, tiene alguna duda, algo que no le haya quedado claro, por favor, me podría mencionar. Hola, Enrique. Muchas gracias, licenciada Marlene. Como no hay preguntas, le damos la finalización al curso. Y el día martes le estamos enviando su certificado y el aula virtual a los participantes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta otra ocasión. Hasta pronto.